El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de ese encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo. Este encuentro nos deja a nosotros las bases para poder saber cómo poder tener un encuentro verdadero, correcto, eficaz con nuestro Señor Jesucristo. Permítame leer el versículo 10 de Lucas capítulo 19. Esta historia que vamos a leer está basado en Lucas 19 del 1 al 10. En este momento voy a leer el versículo 10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un encuentro verdadero con Cristo. Este es el tema del cual vamos a hablar en esta hora. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, buscamos la dirección a través de tu Santo Espíritu. Toma nuestra mente, nuestro corazón, ahí desde donde nos encontremos, en nuestros hogares, en nuestras casas, podamos llegar a sentir la presencia tuya, tu dirección, y que hoy, a través de tu palabra, seamos bendecidos. A través de tu palabra seamos edificados. Que nuestra fe sea alimentada en este momento. Señor, todo esto te lo rogamos, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Predicamos la palabra de nuestro Dios con la finalidad de que todo ser humano, toda persona que escuche la palabra de nuestro Dios pueda tener un encuentro personal, íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual predicamos la palabra de nuestro Dios. Cada vez que escuches la palabra de nuestro Dios, recibirás una invitación para poder reflexionar si realmente has tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. También predicamos la palabra de nuestro Dios porque esta palabra nos enseña a nosotros los pasos que debemos dar nosotros los seres humanos para poder disfrutar de un encuentro con Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener un encuentro con Cristo? Lo vamos a encontrar en su palabra. Básicamente hoy, en la historia de hoy, que está basado en Lucas capítulo 19 del 1 al 10, nos muestra a nosotros las características para que se pueda realizar un encuentro verdadero y correcto con nuestro Señor Jesucristo. Otra gran bendición de predicar la bendita y edificante palabra de nuestro Dios es que la palabra de nuestro Dios tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Si hoy nuestra realidad son enfermedades, temores, miedos, angustias, si hoy tenemos preocupaciones económicas, familiares, si hoy estamos padeciendo, la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios tiene el poder para cambiar esta realidad. Para muchas personas, este año es un año triste, es un año de preocupaciones, pero hoy puedes cambiar el rumbo de tu historia. Hoy puedes cambiar tu vida. Hoy puedes disfrutar una transformación completa. Hoy puedes tener una dirección totalmente diferente en el rumbo de la vida que estás llevando. Estas son las razones por la cual predicamos la bendita y edificante palabra de nuestro Dios. Este pasaje nos muestra las características para que nosotros podamos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos esta historia la vamos a dividir en 3 partes para poder comprenderlo de la mejor manera. Son 3 pasos que se debe dar en nuestra vida para poder disfrutar de un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La primera parte de esta historia nos revela la incapacidad del ser humano para poder tener un encuentro con Cristo, para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer los primeros versículos de este capítulo 19 de Lucas, que dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué gran historia tenemos delante de nosotros. Y estos versículos de la palabra de nuestro Dios describen nuestra incapacidad para llegar al conocimiento pleno y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia sucede porque Zaqueo deseaba conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Esa es la inquietud que tenía Zaqueo. Probablemente Zaqueo había escuchado acerca de los milagros, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar donde nuestro Señor Jesucristo iba bendiciendo a las personas. Todo lugar que pisaban las plantas de sus pies de nuestro Señor Jesucristo dejaba bendiciones. Había cambios de vida, había transformación de vida. Yo creo que esta situación llevó al corazón de Zaqueo tener esta inquietud de querer conocer quién era Jesús. Y por esta razón se da esta historia. Es esta la razón por la cual Zaqueo tomó muchos riesgos para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Realmente Zaqueo hizo algunas cosas para poder llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero con todo lo que hizo Zaqueo, realmente le faltó dar el paso más importante para tener un verdadero encuentro con este personaje que era tan conocido en aquellos tiempos. Hay una pregunta que pasa por mi mente acerca de Zaqueo. ¿Por qué él quería conocer a nuestro Señor Jesucristo si él era jefe de los publicanos? Así lo describe esta historia de la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no solamente era un publicano. ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos. Era esa persona que se le había nombrado para poder recolectar los impuestos de las personas. Zaqueo no solamente era un recolector de impuestos. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Zaqueo era un líder. Zaqueo había explotado todas sus habilidades, sus talentos. Zaqueo era un campeón. Zaqueo era una persona que había llegado a descubrir todo el potencial que había en su vida. No era cualquier persona, era jefe de los publicanos. Pero yo llego a la siguiente conclusión: ningún éxito va a llenar el corazón de las personas. Podemos nosotros llegar a desarrollar todas nuestras habilidades, podemos alcanzar la cúspide, la cima en nuestras vidas. Podemos tener éxito en todo lo que hacemos, pero hay una gran realidad. Esto no va a llenar el vacío que hay en nuestros corazones. He conocido a gente campeona en la vida. He conocido a mucha gente que ha llegado a desarrollar sus habilidades. He conocido gente que sabe hacer las cosas. Sin embargo, hay una soledad, un vacío en el interior de sus corazones. Y creo que este es uno de los motivos que había en el corazón de Zaqueo por la cual quería conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Zaqueo quería conocer a nuestro Señor Jesucristo si, a pesar de ser jefe de los publicanos, dice esta historia, al final del versículo 2, dice que era rico? Zaqueo lo tenía todo. Zaqueo podía comer lo que se le antojaba porque tenía el dinero. Zaqueo podía vestir bien. Zaqueo podía llenar todo lo que sus deseos tuviesen, todos sus sueños. Él lo podía comprar. Sin embargo, nosotros encontramos en esta historia que Zaqueo
tenía una inquietud en su corazón. ¿Por qué? Porque las riquezas no dan la felicidad. Las riquezas no traen satisfacción. Aunque las riquezas nos traen cierta confianza, pero no nos da toda la confianza del mundo. Yo quiero que sepas que las riquezas tienen solamente un alcance, pero hay cosas que las riquezas no logran cubrir en la vida. Hay gente rica que es infeliz. Hay gente rica que no tiene gozo. Hay gente rica que tiene vacíos en su corazón. Hay gente rica que tiene traumas y tienen complejos. ¿Por qué? Porque el dinero no sana. Porque el dinero no bendice. Y por esa razón creo yo que Zaqueo tenía la gran inquietud de llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aparte de todo esto, encontramos que la Biblia describe que Zaqueo tenía un problema de estatura, era bajo de estatura. Dice el versículo 3 de la siguiente manera: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí nos está hablando de un impedimento físico. Él era bajito de estatura. Y seguramente este problema le trajo complejos, le trajo traumas, le trajo impedimentos en la vida. Traumas y complejos que las riquezas no pudieron sanar. Traumas y complejos que el ser líder, el ser jefe, no pudieron quitar de su mente y de su corazón. Yo creo que todo esto que envolvió la vida de Zaqueo llevó a que este hombre pudiese llenar ese vacío y creyó encontrarlo con nuestro Señor Jesucristo. Ninguna prosperidad trae la felicidad completa. Si nosotros avanzamos unos versículos más adelante, también dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a su casa, la gente murmuraba por qué el Señor Jesucristo había ido a la casa de un pecador. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 7. Criticaron al Señor Jesucristo porque fue a la casa de un pecador. Esto describe algo fuerte en la vida de Zaqueo. Zaqueo era una persona rica. También Zaqueo era una persona líder, jefe de los publicanos, pero era un pecador. ¿Eso qué significa? Las riquezas, el liderazgo, no pueden quitarnos el ser pecadores. Podemos llegar a dominar las habilidades en esta vida. Podemos tener un gran potencial en nuestra vida. Podemos ser sumamente inteligentes. Pero hay algo que la inteligencia, las capacidades no van a quitar: el que seamos pecadores. El que dentro de nosotros pueda haber maldad en nuestra vida. Podemos tener toda la inteligencia, pero así como hay inteligencia, también hay pecado. Podemos tener buenos sentimientos, pero así como hay buenos sentimientos, también hay maldad en nuestro corazón. Y esta es la vida de Zaqueo. Y esta es la vida de este hombre que procuraba conocer a nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta realidad llevó a este hombre a tener la inquietud de poder tener un encuentro íntimo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice la palabra de nuestro Dios que Zaqueo lo que hizo fue subir a un árbol sicómoro para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que cuando nos imaginamos esta historia, viendo a Zaqueo arriba de un árbol, calculando que por ahí iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, creo que llegamos a la siguiente conclusión. La estrategia de Zaqueo era una estrategia incompleta. Él iba a ver a Jesús, mas no iba a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser un conocimiento indirecto. Zaqueo se iba a conformar solamente con ver a Jesús, no con conocerlo.
no con tener un encuentro personal e íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hizo Zaqueo. Subió a un árbol. El árbol eran sus recursos, era su estrategia, era su confianza, era su comodidad, pero no resolvía su inquietud. Así como Zaqueo, nosotros podemos tener planes, podemos tener inquietudes, podemos nosotros procurar ser personas buenas en la vida, pero no lo vamos a alcanzar porque haremos un trabajo incompleto. Esto es lo que nos narra esta historia de la palabra de nuestro Dios. Si no aprovechamos la ayuda de Jesús, todos nuestros esfuerzos no serán válidos porque no lograremos nuestro objetivo. Zaqueo no logró su objetivo con sus propias fuerzas. Zaqueo no pudo alcanzar el éxito de conocer a Cristo solamente confiando en su estrategia. Es aquí donde entra la segunda parte de la historia que estamos nosotros estudiando en el encuentro entre Zaqueo y nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda parte de la historia entre el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo nos revela que todo el esfuerzo personal no sirve sin la dirección y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo. Todo el esfuerzo personal de procurar conocer a Cristo sin la ayuda y la dirección de Cristo no sirve. Necesitamos que Cristo nos guíe, nos dirija, intervenga para poder conocer a Cristo. Realmente, la primera persona interesada en que conozcamos a Cristo es el mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que nos revela esta segunda parte de la historia. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 5. Dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí está las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo había armado su estrategia para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Una estrategia incompleta, porque solamente iba a alcanzar a ver a nuestro Señor Jesucristo sin conocerle. Así es que Zaqueo se iba a quedar con sus problemas, se iba a quedar con sus traumas, con sus complejos, se iba a quedar con todas las situaciones que estaban alrededor de su vida y que lo estaban destruyendo. Pero dice la palabra de nuestro Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo iba pasando, se detuvo justamente debajo del árbol donde estaba trepado Zaqueo. Y no solamente se detuvo ahí, dice que nuestro Señor Jesucristo alzó los ojos, lo miró y dice que le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aquí está la intervención, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gran realidad en la vida de todos los seres humanos. Por más esfuerzo que nosotros tengamos por intentar conocer a Cristo, si Cristo no nos ayuda, si Cristo no da ese paso para poder conocerle, vamos a quedarnos solamente con inquietudes en nuestros corazones. Esta es la verdadera razón del por qué Cristo vino a la tierra. Esta es la razón de la intervención de Cristo en la vida de la humanidad. ¿Por qué intervino Cristo? Porque el hombre va a procurar hacer muchos caminos para poder conocer a nuestro Dios. Esto me recuerda a la historia de la Torre de Babel. Dice que el ser humano quería llegar a Dios. Así es que empezó a construir un gran edificio, una gran torre, porque querían llegar al cielo para poder tener ese encuentro y ese conocimiento de nuestro Dios.
Así es que ellos empezaron a construir un edificio e iban avanzando. Piensa conmigo, ¿tú crees que iban a llegar al cielo? Por supuesto que no. Eso era un camino fácil. Eso era un camino que ellos habían creado. Pero con todo el esfuerzo, nunca iban a llegar a nuestro Dios. El ser humano puede tratar de construir muchos caminos para llegar a conocer a nuestro Dios, pero nunca lo va a lograr. Para eso vino Cristo aquí a la tierra, a morir en una cruz para poder brindarnos esa capacidad, ese camino para llegar a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en este momento pienses juntamente conmigo en lo siguiente. Imagínate la expectativa en el corazón de Zaqueo. Él solamente se iba a conformar con ver a Jesús de lejos. Él se subió al árbol y de ahí iba a mirar que Jesús pasara. Yo creo que el corazón de Zaqueo se emocionó cuando visualizó que el Señor Jesucristo, cuando iba pasando, se detuvo debajo del árbol. ¡Qué gran logro! Pero no solamente eso. Dice la palabra de nuestro Dios que Zaqueo pudo oír la voz de Cristo cuando él se detuvo. Dice que Cristo levantó la mirada y se dirigió a él. Piensa conmigo en lo siguiente. ¿Qué pensaría Zaqueo que le diría nuestro Señor Jesucristo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era un ladrón. Era un traidor de su patria porque trabajaba para los romanos. Zaqueo era esa persona menospreciada por los demás. A Zaqueo nadie le deseaba un bien. Todas las personas cuando veían a Zaqueo probablemente lo insultaban, probablemente lo menospreciaban, lo marginaban por el trabajo que tenía. Y en este momento nuestro Señor Jesucristo se detuvo, alzó la mirada y le dio unas palabras. Yo creo que Zaqueo no esperaba oír esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aquí está nuestro Señor Jesucristo amando a una persona que era menospreciada por la sociedad. Aquí está nuestro Señor Jesucristo amando a un pecador. Aquí está nuestro Señor Jesucristo valorando la vida de una persona. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo se detuvo. Esto significa que Jesús valoró la vida de Zaqueo. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba pasando y se detuvo para poder conversar con Zaqueo, eso significa que nuestro Señor Jesucristo valoró la vida de Zaqueo, le importó la vida de Zaqueo. Dice también la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo levantó la mirada para poder mirarlo. ¿Eso qué significa? Nuestro Señor Jesucristo se interesó en su vida. Nuestro Señor Jesucristo no solamente lo valoró, también se interesó en qué estaba pasando en la mente y en el corazón de esta persona. Hay algo interesante que encuentro en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Piensa por un momento. La palabra de nuestro Dios registra que nuestro Señor Jesucristo fue de visita a Jericó. Es donde se desarrolló esta historia. Nuestro Señor Jesucristo no vivía en Jericó. Él era un visitante. Pero dice que cuando nuestro Señor Jesucristo se detuvo y lo miró, lo llamó por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Aquí está nuestro Señor Jesucristo llamándole por nombre. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo fue por él, porque ya lo conocía. El Señor Jesucristo llegó a su vida porque conocía el vacío, los problemas, los traumas, los complejos que Zaqueo estaba pasando en su vida. Este es el conocimiento anticipado de ese Dios que cambia y transforma vidas.
Este es ese conocimiento anticipado de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, desciende. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, Zaqueo, deja tus estrategias, deja tu propio camino, deja tu propia confianza, te voy a mostrar un camino más excelente para que puedas conocerme. Deja de confiar en tus estrategias. También nuestro Señor Jesucristo le dijo, hoy es necesario que te visite en tu casa. Es necesario que yo vaya a tu casa. Aquí nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Zaqueo, Zaqueo, tengo planes para tu vida. Tengo grandes propósitos para tu vida. Por eso estoy aquí, Zaqueo. Por eso me detuve. Porque vi tu corazón. No podías alcanzarme. No podías tener un encuentro conmigo, pero estoy aquí para brindarte ese apoyo, esa ayuda, porque eres incapaz de poder tener un encuentro conmigo, pero hoy lo vas a tener. Y quiero detenerme un momento en esta idea, en este propósito. La cruz del Calvario es ese camino que nuestro Señor Jesucristo trazó para brindarnos a nosotros la verdadera estrategia para tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy es momento de dejar de confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades para poder tener un encuentro con Cristo Jesús. Muchas personas tratan de tener un encuentro con Cristo y confían en sus buenas obras, confían en la iglesia en la cual asisten, o confían en que son personas educadas y bien portadas y con eso creen que van a poder tener un encuentro con Cristo. Dejemos de poder confiar en todas estas estrategias humanas, porque la única estrategia divina trazada por nuestro Dios es poder mirar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para poder tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Así es que este segundo punto o esta segunda parte de la historia nos dice a nosotros, nos revela que todo el esfuerzo personal y humano no sirve sin la intervención, la ayuda y la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo es tener un encuentro con la vida, con la verdad. Es tener un encuentro sobrenatural. La vida de nosotros como personas, como seres humanos, como hombre o mujer, es totalmente transformada. Realmente hay un cambio radical y total en nuestra vida. Esto es lo que nos marca esta tercer parte de esta historia. Un encuentro con Cristo revela que hay frutos verdaderos en la vida de toda persona que llega al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el encuentro, aquí nos revela el encuentro. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Esta es la respuesta de Zaqueo a esta invitación, a este encuentro. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Estas son las actitudes, estos son los cambios que hubo en la vida de Zaqueo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, Zaqueo, desciende a prisa, date prisa, Zaqueo. Esto nos indica que Zaqueo no pospuso para otro día, para otro momento, su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte algo importante. Un verdadero encuentro con Cristo, cuando lo has tenido, cuando recibes esa invitación, no lo puedes posponer. No puedes dejarlo para otro momento. A Cristo se recibe en el momento, en el instante que sentimos la invitación de parte de nuestro Dios. Conozco muchas personas que al escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios tratan de posponer el encuentro. ¿Sabes qué? Realmente
Si eso haces, no estás teniendo un encuentro con Cristo Jesús. A lo largo de mi vida cristiana me he encontrado con personas que dicen, déjeme, lo pienso. ¿Sabes qué? Eso no es un encuentro con Cristo. Zaqueo no lo pensó, simplemente lo recibió en su vida. No hubo tiempo de razonarlo, de meditarlo, simplemente fue un paso de fe. Zaqueo desciende y dice la palabra de nuestro Dios, entonces él descendió a prisa. Era algo tan urgente, tan prioritario, que no podía dejarlo para otra ocasión. Esto es un encuentro personal con Cristo Jesús. También dice la palabra de nuestro Dios, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La invitación de nuestro Señor Jesucristo para Zaqueo es que desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa. No hubo necesidad de que Zaqueo invitara a nuestro Señor Jesucristo a su hogar. Nuestro Señor Jesucristo se autoinvitó para ir a su casa. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él le recibió gozoso. Quiero plantearte esta idea con estas palabras. Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido visitas. Generalmente a las visitas nosotros programamos su visita. Generalmente nosotros nos ponemos de acuerdo con la persona a qué hora, qué día va a ir a la casa. Y cuando llega el día, nosotros limpiamos, acomodamos las cosas y recibimos a las personas con una casa limpia, adornada, procurando presentarle algo de comida o de bebida a la persona, porque esa es la forma de recibir a un visitante que apreciamos. Bueno, Zaqueo no tuvo la oportunidad de preparar su casa, de adornarla, de limpiarla. Así es que nuestro Señor Jesucristo llegó a una casa no adornada, no limpiada, no preparada. Pero dice que Zaqueo le recibió gozoso. Y nosotros podemos aprender de esta historia lo que viene a ser el Señor Jesucristo en la vida de nosotros. Cuando nosotros permitimos que Él venga a nuestra vida, cuando recibimos la invitación de que Cristo entre a nuestra vida y llegue a nuestro hogar, Jesucristo va a encontrar vidas destrozadas, destruidas, derribadas, vidas desordenadas por el pecado, por nuestras decisiones, pero viene a ordenarlo todo, viene a transformarlo todo. Y dice que ese cambio, esa transformación es con gozo. No batallamos en la vida, no sufrimos en la vida de si queremos que Cristo cambie esto o cambie lo otro. Simplemente Jesús llega a cambiarlo todo en nuestra vida. Esto es lo que encontramos nosotros en este gran pasaje de la palabra de nuestro Dios. Lo recibió gozoso en casa. Así es que nuestro Señor Jesucristo conoció la vida privada, íntima de Zaqueo ahí en su hogar. Conoció a su familia, conoció su casa. Este es el encuentro que el Señor Jesucristo quiere tener con nosotros los seres humanos. No te conformes con tener una religión, con tener una iglesia. Es necesario llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona esta parte de la historia que vamos a estudiar a continuación. Dice versículos 7 y 8 de la siguiente manera. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este es el resultado de experimentar un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo ya en la casa de Zaqueo. Y dice que Zaqueo, en un momento de ánimo, en un momento de alegría, de gozo en su corazón, dice que él se puso en pie y le dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, lo voy a regalar.
si he dañado a alguien, si he defraudado a alguien, se lo voy a regresar cuadruplicado. Mira, que esto es el reflejo de un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no nos impone cambios. Jesucristo no nos obliga a ser diferentes. Jesucristo no pone una carga de vivir vidas sin pecados. ¿Qué es lo que sucede en la vida de alguien que tuvo un encuentro verdadero con Cristo? Tomamos la iniciativa de ser diferentes. Cambiamos, somos transformados, dejamos el pecado, dejamos la maldad, no porque Cristo nos lo imponga, sino porque nace de un corazón que tuvo un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Este es el reflejo de alguien que realmente tuvo un encuentro con Cristo. Si tenía algún vicio, si era el alcohol o era la droga, lo deja. No necesita sermones o predicaciones de insistencia para dejar el pecado. Automáticamente abandonamos el pecado porque hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo. Automáticamente dejamos la maldad porque hemos experimentado un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo realmente es el cambio que todo ser humano necesita. Dice la palabra de nuestro Dios, sigo leyendo, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí está nuestro Señor Jesucristo dando una explicación. Si las personas que estaban alrededor no podían entender cómo es que un ladrón, cómo es que un cobrador de impuestos ahora iba a regalar su dinero, ahora iba a regresar el dinero que había defraudado a las personas, si las personas estaban impresionadas por ver cosas diferentes en la vida de esta persona, simplemente nuestro Señor Jesucristo da la explicación. Zaqueo está haciendo todo esto porque al tener un encuentro con Cristo recibió la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No solamente llegó la salvación a la vida de Zaqueo, la salvación llegó a toda su casa. Esta es la gran bendición sobrenatural de parte de Dios para nuestra vida. La salvación. Este es el resultado final que vino a buscar Cristo en nuestra vida. Salvarnos, librarnos del pecado y darnos vida eterna. Para esto vino Cristo. Para bendecir nuestra eternidad. Es muy cierto que hay transformación de vida, es muy cierto que hay cambios, pero este es el resultado de un encuentro con Cristo, cuando la verdadera finalidad es librarnos del infierno para que disfrutemos de una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose en tu casa. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para Zaqueo. Desciende. Yo no sé cuál es tu árbol. No sé en qué árbol te has trepado para intentar acercarte al Señor Jesucristo. Yo no sé cuál es tu autoconfianza. Yo no sé en dónde está basada tu estrategia para poder ser persona diferente y ser una persona transformada. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no nos baste a nosotros confiar en nuestras capacidades. Necesitamos la dirección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la dirección de Cristo? Poder mirarlo sacrificado en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y para poder tener un encuentro con Cristo es mirar su sacrificio en la cruz del Calvario y tener fe en Él. Un verdadero encuentro con Cristo debe ser personal, debe ser íntimo. No te conformes con solamente oír de Cristo. No te conformes con tener una religión. Debes tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque un encuentro con Cristo es un encuentro que trae libertad,
de complejos, de traumas, de situaciones difíciles. Él vino a libertar nuestras almas de la condenación del pecado. Un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo viene a transformar nuestra vida. Pero quiero que sepas que la verdadera finalidad de un encuentro con Cristo es poder disfrutar de esa salvación de vida eterna que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es tu autoconfianza? ¿En dónde estás basando la confianza de tu fe? La fe verdadera para tener un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, es poder poner nuestra fe en el sacrificio que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Bájate de tu sicómoro y abraza a nuestro Señor Jesucristo. Escucha su invitación. Él quiere entrar a tu corazón. Él está llamando a la puerta de tu corazón y quiere entrar a tu vida. Es tiempo de recibir a Jesús en nuestros corazones. Y si usted en algún momento de su vida pasada usted recibió a Cristo en su corazón, usted debe de reflexionar si se han dado estos frutos en tu vida. Un verdadero encuentro con Cristo lo transforma todo. Un verdadero encuentro con Cristo viene a hacer que nosotros dejemos atrás toda una vida de pecado. Un verdadero encuentro con Cristo trae libertad y trae salvación. Estos son los resultados de un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Déjeme terminar con una oración. Quiero orar para poder invitar a Jesús a que entre a nuestra vida y poder disfrutar de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y usted, que ya recibió a Cristo, confirme en su corazón que Jesucristo habita en tu corazón. Y sigue luchando y sigue esforzándote para seguir perfeccionando tu vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para darte gracias por esta palabra. Señor, gracias porque hoy nos recordaste que nosotros somos incapaces de poder llegar a conocerte. También te agradecemos porque Cristo vino a brindarnos esa ayuda, esa capacidad, esa dirección para poder disfrutar de un verdadero encuentro con nuestro Dios. Señor, gracias por la vida y por el sacrificio, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, hoy queremos recibirte en nuestro corazón. Te invitamos a que entres a nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos ofendido. Hemos hecho cosas malas que queremos que tu poder transforme nuestras vidas para vivir vidas que te honren y que te glorifiquen, Señor. Padre bendito, muchos ya te hemos recibido meses atrás o años atrás. Padre, que estos frutos se confirmen en nuestra vida. Permite que nuestra profesión de fe, de haber entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, dé frutos para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.